Hola, mi nombre es Amanda García Vieraco y soy una alumna del SEC Ciudad del Campo, que tiene hoy la suerte de hablar con una persona que representa muy bien lo que es llevar el talento del SEC a la vida real. Catalina Bernabé Correa es alumna del SEC Ciudad del Campo, que estudió entre los años 2006 y 2020. Después se graduó en neurociencia cum laude en la Universidad Franklin and Marshall College y después estudió ingeniería biomédica en la Washington University in St. Louis. Y bueno, Catalina, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti. Siempre estoy encantada de volver al cole, o sea que... Pues para mí es una oportunidad muy importante poder hablar contigo porque bueno, estoy justo en esta época donde hay que ver y elegir lo que vamos a hacer con el futuro y tal, y pues la tuya es un ejemplo muy inspirador de cómo una alumna del SEC puede llegar muy lejos. Bueno, quería preguntarte en relación a eso, ¿cómo te presentarías hoy? Es decir, ¿quién eres ahora mismo en tu vida y en esta época, tanto académica como personal? Bueno, y ahora mismo soy Catalina, soy ingeniera biomédica y ahora mismo en esta época, bueno, aparte de neurocientífica, acabo de terminar y empezar a trabajar un poquito en un laboratorio que se llama Senior Laboratory mientras estoy estudiando. Y bueno, estamos estudiando un poco como la neuroestimulación y el entrenamiento ayuda a mejorar la rehabilitación para personas con traumas en la espina dorsal. Y soy una alumna ISEC, como ya has dicho, y encantada de serlo porque la verdad que me ha ayudado mucho a llegar donde estoy hoy en día en el sentido a todo lo que es comunicación, tener otra perspectiva totalmente distinta y poder llegar a un sitio y decir, joder, he hecho todas estas experiencias gracias a toda la base académica que tengo detrás. Claro, sí, al final pues la educación desde pequeños afecta mucho a nuestro rendimiento y nuestra forma de ser como adultos. Y bueno, sí, quería preguntarte qué te llevó a unir neurociencia con ingeniería biomédica. Pues esa unión viene porque yo de base quería estudiar algo relacionado con salud y sabía que no quería estudiarlo en España, yo quería volar, Mm. porque aparte pues aquí fui a los Alpes, a Dublín, que como hemos hablado antes, Sí. hicimos las dos el intercambio en la India y todo eso me llevó a esa curiosidad de decir, yo quiero ver el mundo, no me quiero quedar en mi casa, aunque luego lo eche de menos. Y entre eso, querer estudiar salud, pues dije, ¿qué me gusta hacer a mí? A mí me gusta inventar, me gusta pensar y me gusta ver cómo puedo solucionar o mejorar distintos equipos en el rango medicina. Y aparte me gusta mucho estudiar la mente, entonces, pues por eso esa unión de neurociencia e ingeniería biomédica. Y yo me quiero dedicar, como estoy haciendo ahora en el laboratorio, a neuroingeniería, a tirar un poco más por esa rama. Qué interesante. Bueno, pues ya nos has dicho un poco quién eres y quería preguntarte, aprovechando que estamos aquí en el sector del campo, que pues volvieras un poco al recuerdo de los años que pasaste en el SEC y nos dijeras ya no quién es Catalina ahora mismo, sino cómo era la Catalina de esos años en el colegio. Pues como yo lo recuerdo, la Catalina de esos años en el colegio era sobre todo sonriente, que eso he sido toda la vida, y era muy curiosa, era imparable en el sentido de que estaba todo el día haciendo algo, que eso lo sigo siendo hoy en día, y sobre todo pues desarrollando un poco más creativa en el lado de pues piano, ballet, no paraba de moverme, vaya. Y entre eso y la verdad que era un poco más tímida. El SEIC me ayudó mucho a mejorar eso y a ser un poco más extrovertida y a poder llegar con mucha más confianza. Eh, y eso sería un poco como sería la Catalina de esos años. Sí, al final, pues esas características de uno de pequeño que se fomentan durante la educación afectan mucho a cómo es uno de adulto y cómo actúa pues en los siguientes años. Em, Quería preguntarte, bueno, ya nos has dicho un poquito que tenías esa curiosidad por irte fuera, por haber hecho intercambios y tal, y bueno, pues quería preguntarte para que ayudes también a alumnos que pueden estar en la situación como yo misma de querer ir a estudiar fuera, ¿qué le dirías a eso, a personas que sueñan con estudiar fuera, pero puede que les dé un poquito de miedo o no sepan bien cómo tomar esa decisión y dar ese paso? Yo diría, sobre todo, como es tu caso, ya hemos hablado antes, que tienes que aprender a eso, a volar y a dar ese paso para adelante. Hay muchas veces que en la vida vas a tener que tomar decisiones y son oportunidades que vas a tener una vez en la vida, dos veces en la vida. Hay que coger ese tren. Si no coges ese tren, al final
no, no puedes continuar Sí, con todas las experiencias que puedes vivir. Y en eso pues tú ya lo has visto, yendo por ejemplo a la India, al final dices que pinto yo aquí en otro país, tan lejos, tal, pero al final tienes que dar ese paso para adelante y como ya hemos hablado es una experiencia increíble de vivir. O sea, ¿en qué otra oportunidad vas a tener tú así de decir me voy a la India en ir? claro. Sí, al final, pues eso fomenta mucho la mirada internacional. Pues quería que me dijeras un poco qué papel ha tenido el colegio en esa curiosidad y esas ganas de ver mundo, ya sea por idiomas o por intercambios. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Para mí el cole ha sido un antes y un después en el sentido a que, bueno, aunque yo llevo toda la vida aquí, porque llevo desde infantil en el Mm, colegio, sí que es verdad que te das cuenta la gran cantidad de oportunidades y cosas que puedes desarrollar estando en un ambiente así. Por ejemplo, con ese fomento a aprender idiomas. Yo sé chino gracias a estar en este colegio. El inglés, vamos, incomparable con otros lados. Lo mismo con el francés. Esa experiencia de poder decir, aunque me dé un poco de miedo, sobre todo cuando eres más pequeña, el ir a Dublín, ir a los Alpes, ver mundo. Todo eso al final te ayuda a formarte y a aprender otras perspectivas, como dicen, de Alumnisec, ¿no? De poder tener un pensamiento mucho más crítico, de ser organizado, que es muy importante en esta vida. Si no eres organizado, al final mm, las cosas empiezan a bailar. sí, Y eso te lo da mucho, pues a mí, por ejemplo, sé que yo estoy pues muy agradecida de poder venir en verano y pasarme y decir, ah, voy a ver a los profes, voy a saludar, porque al final esas experiencias o también, no sé, la parte creativa, el poder hacer ballet, hacer flamenco, funky, gimnasia rítmica, como hemos hablado mm, antes, que has hecho tú, eh, son distintas cosas que al final te ayudan a labrar tu personalidad y a poder definirte tú como persona y poner tu granito de arena en este mundo. Y al final con voluntariados también, pues ya tienes ese pensamiento de cómo puedo ayudar y cómo puedo aportar a este mundo y no solo estar aquí por estar. sí. La verdad es que yo viéndolo como una alumna ahora mismo, sí que, o sea, puedo ver como mucho la comparación entre, por ejemplo, los idiomas con respecto a gente de otros colegios y eso, el fomento del pensamiento crítico, yo creo que es algo que, pues, ahora mismo ha marcado ya mucho cómo soy, no me imagino en un futuro cómo será de determinante. Y, ¿hubo alguna experiencia o profesor o algo así más concreto que tú pienses y digas, vale, esto ha sido pues un antes y un después para mí y para lo que es mi vida ahora con respecto al colegio SEC? Yo creo que en general em, las experiencias en sí todas te marcan de alguna manera porque al final es como lo vives tú. Pero yo diría que los Alpes fue una experiencia que me marcó muchísimo en el sentido a estás sola, relativamente Mm, tienes que aprender pues a organizarte tú, a hacerte tú las cosas y al final te ayuda a desarrollar mucho más la madurez de verte y decir, vale, si me tengo que organizar a hacer estas tareas, me tengo que organizar yo, nadie va a venir y me va a hacer la cama ni nada, o sea, todo lo tienes que aprender tú y el verte, por ejemplo, como cuando haces orientación en la montaña y decir, vale, te tienes que llegar a casa porque tienes sí, que llegar a casa. Son cosas que son anécdotas muy divertidas, experiencias muy divertidas, pero que tienen un trasfondo muy importante, que es el ser independiente, el madurar y al final en saber resolver problemas en el menor tiempo posible. Y sí, eso son cosas que yo creo que el colegio te ayuda un montón en aprender y sobre todo la curiosidad. mm, en formar pues alumnos y personas autónomas en general. Sí. Pues con respecto a eso quería preguntarte cómo fue ese salto de pasar del colegio SEC, del ambiente pues que has tenido toda la vida desde pequeñita, que es lo mismo que me pasa a mí, a pues irte a otro país, a otra universidad, es un salto muy grande. ¿Cómo fue tu experiencia? Es un salto muy grande, sí. Yo diría que en mi caso relativamente, porque al final siempre vas, pues voy a Dublín o voy a los Alpes y al final vas sumando experiencias poco a poco que te llevan a poder dar ese salto. Pero
es un salto muy grande en el sentido de que tú dices, el colegio al final es como mi casa, estoy aquí horas y horas y me recoge la ruta por la mañana y me tiro todo el día aquí con mis amigos, estudiando, con los profesores que son parte de la familia al final. Pero es lo que estamos hablando, tienes que dar ese paso y ese paso para ya dar ese toque final de madurez lo tienes que dar. Y en el momento que lo das te das cuenta pues de todas las experiencias y todo el cúmulo de actividades, como te has dicho, de debate, de actividades que son más deportivas, que al final te van ayudando a construir ese camino. Y una vez estás fuera, yo me acuerdo que la primera vez que estaba en Pensilvania estudiando, cuando estaba estudiando neurociencia, yo decía, es que esto, es que lo echo de menos, porque al final dices, he estado toda la vida allí, pero te ayuda a ser muy independiente y te ayuda a crear una confianza que yo, por ejemplo, como ya te he dicho antes, era bastante más tímida de lo que soy ahora. Pero con poniéndote en escena, como haces con debate y todo, al final te dan ese empujón a poder confiar más en ti. Mm, Y yo creo que eso es muy importante. sí. ¿Y algo difícil que viviste al llegar a la universidad en Estados Unidos o algún consejo que tengas para los alumnos que están pensándose hacer algo parecido? Yo consejo que daría a los alumnos que están pensando en hacer algo parecido sería, em, pues lo primero, ver cómo lo puedes investigar para ver específicamente lo que quieres hacer, porque es muy importante y saber lo que te gusta y también tener en cuenta que si luego cambias de opinión no pasa nada, pero ya estás ahí y ya has empezado tu camino. Los caminos cambian cada 2 por 3 y al final, eh, pues yo, por ejemplo, al principio no iba a estar en el laboratorio en el que iba a estar y al final dije, es lo que me gusta y yo lo voy a hacer y o iba a ir para hacer ingeniería biomédica para el doble grado a otra universidad, pero luego dije, no, me gusta esta y voy a ir a esta por esto y por esto. Y al final vas mirando las distintas pros y contras de las cosas y es muy importante eso. Y el intentar, que es un poco difícil, pero no ser indeciso y aprender a tomar decisiones con un fundamento por ti solo, es lo más importante que Mm, puedes hacer. sí, porque justo en esta época, y lo digo por experiencia, es como, es un lío y si sigo esta oportunidad o no sé bien lo que me gusta. Entonces, ¿qué fue, por qué neurociencia? ¿Qué fue lo que hizo que tú decidieras tomar ese camino? Pues para mí fue porque siempre he sido muy curiosa y siempre he visto la mente como algo que hay que descubrir, que sabemos mucho, pero no todo lo que podríamos llegar a saber. Y entonces neurociencia para mí fue como pues esa idea de que te he dicho antes de poder aportar mi granito de arena al mundo, pues poder hacerlo por ahí con ingeniería y mezclándolo. Eso fue mi punto. ¿Y qué es lo que tiene la ingeniería biomédica para los que no conocemos mucho este mundo? ¿Qué es lo que aporta tanto a la sociedad y al mundo? Pues la ingeniería biomédica está detrás de un montón de investigaciones en sí, como la que tenemos en nuestro laboratorio, pero aparte, ingeniería biomédica ayuda a evolucionar y a mejorar todos los dispositivos, sensores, equipos médicos que utilizamos a día. Por ejemplo, los sensores de glucosa, todo es ingeniería biomédica. Em, Ahora mismo con mi equipo en el TFG, en el trabajo de fin integrado de allí, estábamos desarrollando un sensor para ayudar a personas a poder administrar mejor el dolor en la endometriosis. Y Ay, qué interesante. todo eso te vas dando cuenta que tiene un fundamento y es un mundo muy técnico en ingeniería para saber, aparte en investigación, que también influyen muchísimas otras áreas de Mm. científicos, médicos, para poder desarrollar todo y desarrollarlo porque la electrónica, los circuitos, pues hay que saber hacerlo y todo tiene su aquel. Por supuesto. Y bueno, nos has hablado del trabajo de fin de grado, pero también nos has contado un poco sobre que trabajas actualmente en el Seáñez Lab. ¿Nos puedes decir un poco, así de manera más simple, qué es lo que haces ahí, qué es lo que estáis haciendo? Pues nosotros ahora mismo estamos en un estudio que lo que hacemos es, con un grupo de control, que son personas
por así decirlo, que están saludables, y tenemos otro grupo que son personas que tienen trauma de la espina dorsal y por tanto pues se les dificulta ciertas cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos es ver cómo con distintos métodos de entrenamiento y distintos tipos de estimulación, que en este caso se llama estimulación transcutánea, simplemente le ponemos un electrodo en la espina dorsal por fuera, no es invasivo ni nada, ver cuál es el mejor método para que la rehabilitación sea más eficiente para ellos. Oye, pues qué interesante. Sí. ¿Y cuál es la parte que llevas más tú en ese proyecto? En ese proyecto yo acabo de terminar todos los experimentos del lado de los controles. Sí que es verdad que apoyo mucho en los experimentos cuando tenemos participantes con traumas en la espina dorsal, pero yo administro, gestiono, organizo y analizo todo lo que está relacionado con los controles. Y pues trabajando directamente en un proyecto que puede tener tanto impacto en la vida de las personas, ¿qué cosas has aprendido y has visto pues de la experiencia directa en ese aspecto? A mí lo primero me parece una experiencia súper bonita en el sentido de que al final, pues es eso lo que hemos hablado antes, lo que fomenta el SEC. Tienes ahí el puntito de aportar tu granito de arena, que es muy importante. Tienes los valores de poder ayudar a la gente, de esa empatía, esa solidaridad que te transmite también el cole, que lo vas aprendiendo desde pequeña. Pues está ahí. Y al final el poder estar en el laboratorio con los participantes hablando y explicándoles, y al final ellos también tienen curiosidad por saber, aparte de, pues obviamente se les da todas las especificaciones de lo que van a hacer en el laboratorio, pero ellos tienen curiosidad de saber qué hace cada equipo. Y todo el poder decir, yo sé de esto, yo te lo voy a explicar, y el poder estar así manteniendo esas conversaciones es muy bonito. Y sobre todo el poder gestionar, y aprendes mucho de otros equipos que tenemos allí para pues, dar estimulaciones y todo, que no aprendes en otro entorno. Ya. ¿Y crees que por el tema de trabajos en equipo en el colegio y pues en los años tanto en la ESO como en primaria, crees que eso te ha ayudado también a gestionar lo que estás haciendo ahora mismo? Sí, por supuesto. Sobre todo porque te abre muchísimo en esa perspectiva de distintas visiones que pueden tener, en mi caso, internacionalmente en Estados Unidos. Ellos piensan un poco más distinto de lo que se fomenta aquí. Entonces, con el SEC precisamente tienes esa visión mucho más abierta de en el intercambio de culturas, de ver qué es lo que quieren decir ellos, qué quieres decir tú, el poder comunicarte mejor, y sobre todo en el trabajo en equipo que dices tú, que hacemos en el SEC, pues al final aprendes a delegar, aprendes a ayudar, tienes esas capacidades de liderazgo para unas cosas, pero te vas ayudando entre compañeros, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, y si surge un problema con un experimento, tengo un compañero y amigo que está desarrollando un exoesqueleto, pues si surge un problema ahí vamos todos a ver cómo le podemos ayudar, o lo mismo si tengo yo un problema y por lo que sea, que esas cosas pasan porque son estudios biológicos, tienes un problema y no te funciona el estimulador, pues ahí vamos todos con los de posgrado a ver cómo lo podemos arreglar, y es muy importante todo el trabajo en equipo. Sí, porque al final, pues el saber también gestionar, no solo se hace las cosas como lo digo yo, sino hay distintas perspectivas, hay que poder balancear todo eso. Yo creo que, por lo que he visto yo, y supongo que veré más en el futuro, es algo que me ha ayudado mucho en el trabajo en equipo. Y bueno, me han dicho que has recibido un reconocimiento en el Departamento de Ingeniería Biomédica de McKelvey. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, pues he recibido un reconocimiento en base a la investigación por todas las horas que hemos estado ahí pues trabajando, y sí que es verdad que al final toda esa determinación que hay detrás de un trabajo así la tienes que aprender tú, y son valores que tienes desde niño. O sea, al final el poder estar aquí en el SEC, que yo se lo agradezco mucho y lo he agradecido siempre,
con un montón de extracurriculares y aparte tienes, en bachillerato tú lo sabes, Sí. tienes en el IB yo tenía un taco de biología así que me tenía que repasar para poder hacer el examen y te aprendes a organizar y con esa organización y esa gestión, al final yo entro en el calendario del laboratorio y soy capaz de mirar y ver cómo gestionar todos los experimentos. Y al poder gestionar las horas muy bien, al final pues avanzas mucho más rápido y tienes mucha eficiencia. Y no solo eso, ya con los participantes el estar tranquilo, tranquilizarles a ellos, porque claro, tú te ves al principio en un laboratorio diciendo me van a estimular, no sé qué me van a estimular, y ¿qué hago aquí? ¿No? Y al final les tranquilizas y les dices, mire, esto es un electrodo, te lo vamos a poner en la espina dorsal, va a hacer esto, y esa parte de comunicación, de empatía, de decir, yo si estuviera en su posición también estaría un poco nervioso, pues es parte por lo que me han dado ese reconocimiento. Sí. Y bueno, viéndolo tú así como con perspectiva de ha pasado el tiempo y tal, quería preguntarte, porque es un colegio que ofrece muchas actividades extracurriculares y muchas oportunidades en general que van como un poco más allá de solo lo académico, de las notas. Y quería preguntarte si tú crees que merece la pena seguir esas oportunidades, aunque puedan perjudicar un poco lo que es la nota en sí, o qué piensas de Yo eso. creo que no debe por qué perjudicar la nota. Yo creo que es simplemente gestión. Y sí, es muy importante hacer esas actividades porque son, al fin y al cabo son experiencias que no vas a tener en otro lado. Yo me acuerdo que en segundo de bachillerato, con la Semana Blanca del SEC dije que Mm, yo iba y sabes que la Semana Blanca se hace hasta primer bachillerato, segundo, sí. ¿no? Yo dije que yo iba y al final me gestioné como pude para poder ir el último año porque es algo a lo que yo le tenía mucho aprecio. Mm, Al final eh, puedes hacer todo en la medida en la que tú te sepas organizar bien. Y eso es una cosa que, pues como te he dicho antes, a mí me lo enseñó mucho el SEC. Por todo lo que tú dices, todas las sí. experiencias que al final dices, jo, me gustaría ir a, no sé, a Dublín, o me gustaría ir a este Vermont de una semana y estoy en medio de exámenes, a ver cómo me lo gestiono para que me O sea, ¿tú pueda crees que al ir. final merece la pena el coger ese pequeño riesgo, Sí, aunque, bueno, esos riesgos, es que yo no lo veo como riesgos, yo creo ¿no? que son oportunidades. Ay, pues me parece muy bonito que lo veas así, la verdad, porque hay mucha gente que suele dejarlas de lado por decir, es que estamos en exámenes o no sé qué, pero bueno. Y bueno, además de tu proyecto final, em, quería preguntarte, pues bueno, formas parte de el Was You Racing, que es un equipo de Fórmula Student, y ¿cómo es que llegaste de ser una neurocientífica a estar en un equipo de competición? A ver, porque en mi casa siempre lo que es motos, coches, ha sido una pasión de casa. Anda. Y sí, mi hermano siempre me ha inculcado mucho las motos y al final, pues quieras que no, pues yo me saqué el carné, tengo mi Kawasaki Ninja, al final arreglamos las motos juntos. Em, con eso y un poco más con los coches, al final te vas interesando en el tema y sobre todo el hecho ese de, como te he dicho antes, de que me gusta ver cómo se arreglan las cosas, por así decirlo, o ver cómo se pueden mejorar. Entonces, de ahí, con mi experiencia, yo me metí al equipo de Formula Student de Was You Racing y pues ahora mismo hemos quedado 25 de 125 en la carrera de Michigan Oye, Internacional, qué que no bien. está mal. No, no, está muy bien. Sí, y es una oportunidad también increíble en el sentido en el que al final haces un coche de Fórmula 1 y lo corres y todo el equipo de ingenieros que está detrás nos sentimos muy orgullosos de poder ver cómo funciona nuestra Normal. fórmula. Sí. Qué chulo. Y bueno, también volviendo un poquito a los años en el colegio, he visto que tuviste la beca de María de Villota y pues ¿cómo fue para ti conseguir eso y qué significa para ti el haber tenido esa beca? Pues para mí tener la beca de María de Villota significó mucho en el sentido a que venía también de ese lado de piloto, ¿no? Que era María de Claro, Villota de mucha confianza, de mucha fuerza, ser una mujer tan fuerte como fue y sobre todo que te den una beca así, al final pues es como
como ver que se veían todos tus esfuerzos académicos, pues fue increíble para mí. O sea, que estés en la graduación y te digan tienes la beca de María de Villota es increíble. Y además también conecta, pues eso, con tu interés en lo de las carreras y eso. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, desde fuera, pues podemos ver que has tenido como una suma de muchos logros uno tras otro, desde la beca teniéndola en el colegio, el reconocimiento que conseguiste y bueno, pues tu investigación y todo eso. Pero imagino que no es todo como así tan fácil y tan bonito. ¿Qué es la parte que no se ve? ¿Alguna dificultad que hayas tenido y eso? Pues al final sí que tienes que pensar que hay ciertas cosas que estás sola y hay ciertas cosas, ciertas batallas que tú tienes que vivir. Por ejemplo, em, yo cuando estaba en el cole sí que lo pasé, tuve un periodo de, no sé, 2 años o así, que sí que lo pasé muy mal con tema comida. Entonces, sí que todo eso lo pude transformar en el proyecto que hicimos en segundo de la ESO, creo que fue, que hicimos, cada uno tenía que hacer el proyecto que quisiera. El proyecto personal. Se me había olvidado el nombre Sí. totalmente, el proyecto personal, y yo hice un libro sobre todo el tema y al Anda. final, sí, son cosas que, son experiencias que tienes tú que dices, pues si con esto lo puedo formar de algo negativo a algo positivo que pueda compartir y que pueda ayudar a alguien más, pues lo voy a hacer. Y eso, o sea, tus ganas de ayudar y de mejorar vidas también se ven como directamente reflejadas en lo que has estudiado y a lo que te has dedicado. ¿Cuál dirías que es como, después de todo esto, tu propósito, tu objetivo como más visible ahora mismo? Pues mi objetivo más visible ahora mismo, yo quiero terminar el máster. Ahora Ujú. mismo me queda un año de gestión de proyectos de ingeniería y de ahí poder trabajar en la industria ya. Me gustaría trabajar gestionando proyectos de neuroingeniería específicamente ya en Estados Unidos, quedarme allí si puedo. Oye, Y fíjate. sí, y al final eso, pues es mi pasión poder Sí. estar trabajando en la mente. ¿Y hay algún problema más concreto al que te gustaría dedicarte más específicamente o simplemente a ver a dónde llegas? Pues no lo he pensado en profundidad porque estoy abierta a todo tipo, pero me gustaría yo creo que centrarme más en enfermedades neurodegenerativas, como puede Mm, ser el Alzheimer, que eso también me llega, me toca de cerca y creo que sería una parte muy bonita de poder estudiar. Oye, pues qué bonito. ¿Y en eso te ves más tirando por investigación, por laboratorio, por innovación? ¿Qué te interesaría más hacer A mí en me ese gustaría aspecto? más innovación, Sí. poder tirar por el lado eso de industria, gestión de proyectos, em, todo lo que es evolucionar el material que se Ujú. puede utilizar para este tipo de cosas, no sé, escáner, todo lo que puede ser Sí, de ese tener un ámbito. impacto directo y como añadir algo nuevo. ¿Y dónde te imaginas dentro de 10 o 15 años? ¿Qué crees que vas a estar haciendo o qué te gustaría estar haciendo? Esa es una pregunta muy difícil. Dentro de 10 o 15 años sí que me gustaría seguir en Estados Unidos si puedo, sí que me gustaría estar en industria, en neuroingeniería y posiblemente, pues no te voy a decir de momento ganar un Nobel porque que si viene, oye, yo Oye, encantada si pudiera, pero sí estar haciendo cosas importantes en ingeniería biomédica o por lo menos desarrollar, que no tiene que ver con neuroingeniería específicamente, pero el sensor que estamos desarrollando, bueno, que hemos desarrollado en nuestro trabajo de fin de grado, poder evolucionarlo aún más y hacerlo, pasarlo de, ahora tenemos un prototipo muy preliminar, pero poder que se pueda vender en la industria o sea, es algo en lo que Sí. te gustaría seguir Sí, sí, trabajando. por supuesto, y a mis compañeras que las dos son increíbles, lo que tú hablabas del trabajo en Sí. equipo, o sea, trabajamos súper bien en equipo juntas también. Oye, pues ojalá salga eso. Y bueno, eh, yo que estoy en esta etapa de terminar en el SEC, me queda solo un año y eso, hay que decidir y mirar hacia el futuro. Si pudieras darme un consejo tanto a mí como a los otros alumnos para eso, para saber decidir, descartar o ver pues qué vamos a hacer en la vida, ¿qué nos dirías? Pues yo os diría que penséis en vosotros, Ujú. en qué os gusta, en qué os interesa hacer, también en pensar en cómo está el mundo, que eso es también siempre importante tenerlo en cuenta,
y intentar confiar en vuestras decisiones y evitar ese miedo de no me quiero, por ejemplo, ir de casa, me cuesta. Eso todos lo tenemos porque yo a día de hoy echo mucho de menos España, pero es importante que te puedas labrar tu futuro y lo que tú decías de para poder descartar, tomar una decisión importante, como te dicen en el SEC toda la vida, investigar, investigar, Sí, investigar, sé curiosa, tú y tus compañeros, y intentar ver pros y contras, es muy importante, mm, y haceros muchas preguntas, indagar. sí. Bueno, tú al final has conseguido unir distintos intereses y distintas vocaciones, que eso pues es muy chulo poder hacerlo, la verdad. Em, y bueno, pues eso, yo, como ya te he dicho, estoy en una situación donde verte a ti, pues es como muy admirable porque es ver a una alumna del SEC, como lo soy yo ahora mismo, pues todo lo lejos que ha llegado. Si pudieras hablar con la Catalina que estaba en su etapa del SEC, ¿hay algo concreto que le dirías? ¿Algo que crees que ella habría necesitado saber para poder haber llevado las cosas más fácilmente? Yo le diría muchas veces que confiase más en ella de lo Sí. que confiaba, y que piense más en ella de lo que pensaba también. Bueno, es un buen consejo. A cambio, que se deje un poco de tonterías. Oye, bueno, Como dicen las madres, ha ¿no? salido bien, de todas formas. Bueno, pues Catalina, muchísimas gracias. Yo con esta conversación me quedo con muchas cosas, con que, bueno, pues puedes tener distintos intereses y unirlos, con que hay que ser organizado, hay que confiar en uno mismo. Creo que eres un ejemplo pues muy importante a seguir para nosotros que estamos en la situación en la que estuviste tú hace varios años. Y bueno, pues eso, estar escuchando historias como la tuya y ver que has llegado tan lejos y todo lo que te queda por hacer es muy inspirador, la verdad. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias a ti por seguir aquí, y al final volver, esto es como volver a casa siempre, o sea que para mí es un orgullo poder venir y poder hablar con una futura alumnisec y ver cómo siguen las cosas y que siguen increíbles, y ver que hay alumnas como tú que, según todo lo que me has contado antes de la entrevista, todo lo que haces es también increíble Muchas y que se te gracias. dé muy bien estudiando lo que quieras Muchísimas estudiar. gracias.